Ya, la semana pasada partimos del lema, hablamos acerca del lema de este año, y hablamos que la voluntad de Dios para con nosotros era que el Señor deseaba mostrarse en nosotros. ¿Amén? ¿Se recuerdan? Dijimos que Dios era un Dios que quería darse a conocer, que quería mostrarse, que nosotros estábamos puestos en este lugar para mostrar a Dios, para evidenciar a Dios, ¿verdad? Para mostrar la imagen de Dios. Vimos dos ejemplos del Antiguo Testamento, ¿verdad? Del pueblo de Israel primero y después de su líder Moisés, de cómo Dios les dio todo lo necesario para que lo demostraran, para que lo dieran a conocer, e Israel, Moisés incluido, no lograron dar la imagen que Jesús deseaba que dieran y quedaron, dice la Biblia, tirados en el desierto. Dice que de lo más de ellos no se agradó Dios, ¿verdad? Porque mostraron una imagen muy distinta de lo que ellos estaban recibiendo de Dios. Lo que ellos recibieron no era lo que ellos mostraban. No estaban honrando a Dios con la imagen que ellos estaban dando. Entonces hablamos que nosotros éramos quienes tenían que demostrar a Dios, ¿verdad? Vimos el ejemplo de Moisés cuando no mostró la imagen de Dios o la obra de Dios simbólicamente en el símbolo de la roca que mostraba la obra del Señor Jesús y quedó tirado en el desierto por ello. Vimos que el error más grave, más grande de Moisés no fue solo la desobediencia a la instrucción de Dios, sino fue el no haber mostrado la obra de Jesús. Ya Dios le dio la orden de mostrar la obra de Jesús por medio de la señal de la roca que seguía a Israel, y Moisés erró en mostrar esa imagen al pueblo, ¿no es cierto? No se dio la imagen de la obra de Jesús de la roca, que era golpear y después invocar. Como Moisés no mostró eso, Dios lo dejó tirado en el desierto. Tenemos la orden, el deber de mostrar a Dios. Entonces hoy día vamos a seguir con la segunda parte del estudio, ya el deber de mostrar a Dios. Tenemos un deber que tenemos que centrarnos este año, que es el deber de mostrar a Dios, ya de dar a conocer a Dios. Y hoy día vamos a revisar cómo podemos dar a conocer a Dios, ya cómo es que lo vamos a hacer, ¿verdad? Vamos a ver el significado de algunas palabras donde nos vamos a centrar para ver lo que Dios desea de nosotros y cómo podemos llevarlo a cabo. Mateo capítulo 4, vamos a partir, versos 9 y 10. Mateo capítulo 4, estamos en la tentación de Jesús. Dice que Jesús fue llevado al desierto, impulsado por el Espíritu al desierto para ser tentado por Satanás. Y en ese contexto están estas palabras. Mateo 4, 9. Leamos el 8, ya desde el 8 y 9. Y dice, 1, 2, 3. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré, si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo servirás. Nos vamos a centrar en esa expresión del Señor Jesús. Fíjense que el Señor rechazó la tentación del diablo con esta escritura. Con esta escritura que dice, al Señor tu Dios adorarás. Diga conmigo, adorar. Y a Él solo servirás. Diga conmigo, servir. Adorar y servir son dos palabras que son gemelas en el Nuevo Testamento. Se parecen mucho en cuanto a significado, ¿verdad? La primera palabra que ocupa aquí el Señor Jesús, adoración, es la palabra griega proskuneo, ¿verdad? Que significa un acto físico, un acto presente. Significa literalmente besar la mano o inclinarse. Cuando usted se inclina delante del Señor, eso es adorar, es honrar. Pero siempre se usa cuando aquel honrado está presente. La segunda palabra que ocupa el Señor ahí, cuando dice, y a Él solo servirás, la palabra traducida ahí por servir es la palabra latreo, y latreo significa la acción de exaltar a otra persona, pero sin necesariamente que ella esté presente, ¿verdad? Solo servir. Por eso el Nuevo Testamento usa mucho la palabra servir, y la palabra adorar se pierde un poco cuando el Señor Jesús no está presente. La palabra proskuneo, ¿verdad? Que es adorar, se ocupa en los evangelios y luego en Apocalipsis.
en medio, desde Juan hasta Apocalipsis, esa palabra prácticamente no existe, no se usa porque el proscuneo es la adoración física de adorar, es la acción de arrodillarse frente a aquel a quien estamos adorando. Entonces la palabra que nos interesa a nosotros ver o saber qué significa es la palabra servir. Pablo usó mucho la palabra servir, que nosotros hemos de servir a Dios, ¿verdad? Y el mismo Señor Jesús con la palabra adoración también dijo que la adoración ya no iba a ser más física, sino espiritual. ¿Se recuerdan ustedes Juan capítulo 4, cuando Jesús habla con la samaritana? Le dice que Dios busca a los verdaderos adoradores y que los verdaderos adoradores adoran en espíritu y en verdad. Entonces la adoración ya no va a ser un acto solamente físico de postrarse o de arrodillarse, sino que va a ser una intención del espíritu, va a ser una acción espiritual. Asimismo el servicio, ¿verdad? Se nos habla que es un acto espiritual. Vamos a ver algunos versículos. Romanos 1, capítulo 9. Pablo dice que el Dios a quien sirvo en mi espíritu. Podemos ir leyendo aquí adelante los versos para que no nos demoremos en buscar. Dice, porque testigo me es Dios a quien sirvo. ¿Dónde? ¿Dónde sirve a Dios Pablo? En su espíritu. Servir a Dios es un acto del espíritu. No es un acto solo de la carne, no es una acción que nosotros vamos a desarrollar, no es un trabajo que hacemos con el cuerpo. Servimos a Dios en el espíritu, ¿verdad? Esto es sumamente importante que podamos entender hoy día. El servicio a Dios es en espíritu. Filipenses 3, capítulo 3. También dice que nosotros los creyentes somos aquellos que en espíritu servimos a Dios. Porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús. ¿Dónde servimos a Dios? En el espíritu, ¿verdad? Aunque nos tengamos que trasladar a cierto lugar para servir a Dios, nosotros nos decimos, yo sirvo a Dios en tal lugar o sirvo a Dios en este otro lugar. Nuestro servicio es, yo sirvo a Dios en espíritu, en mi espíritu. Ya sea esté predicando, ya sea esté comiendo, ya sea esté haciendo lo que sea, yo sirvo a Dios en mi espíritu. Servir a Dios no es tan solo cuando estamos físicamente trabajando o haciendo una obra por dar a conocer a Dios o por la iglesia. No es solo lo físico, es en espíritu. El servicio a Dios es un servicio en espíritu. En espíritu servimos a Dios y el servicio a Dios es mucho más profundo que una acción física. El servir a Dios, ¿qué significa servir a Dios? Servir a Dios en el espíritu es hacer algo, mostrar que Dios es grande, mostrar la exaltación a Dios, dar gloria a Dios por medio de nuestra vida. Y hoy día, el domingo pasado, vimos dos ejemplos del Antiguo Testamento. Vimos el ejemplo del pueblo de Israel y vimos el ejemplo de Moisés. Hoy día vamos a tomar dos ejemplos del Nuevo como para que equilibremos la cosa, ¿verdad? Vamos a tomar el ejemplo del Señor Jesús primero y luego el ejemplo del mismo apóstol Pablo, que es de quien más conocemos en el Nuevo Testamento, porque es el que tiene más escritos, ¿verdad? Entonces vamos a tomarnos del ejemplo de ellos y vamos a ver que el servicio, el adorar a Dios, significa una exaltación de Dios, significa magnificar a Dios. Diga conmigo, que mi espíritu magnifique a Dios. Eso significa que cuando vean su vida, la gente debe decir, Dios es grande. Cuando uno ve la vida del creyente que adora, aquel que ve es capaz de decir, Dios es grande, es capaz de glorificar a Dios. Por eso el Sermón del Monte dice, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en el cielo. El propósito de nuestro servicio es que Dios sea magnificado, es que Dios sea glorificado. Es que vean la iglesia y digan, como decíamos el domingo pasado, grandes cosas ha hecho el Señor con esto. Verdaderamente Dios es grande. ¿Se acuerdan ustedes del centurión romano cuando estaban crucificando al Señor? El Señor estaba en una posición, no podía ser más denigrante, desnudo, colgado en un madero, clavado en la cruz.
Pero al ver a Jesús, al ver la reacción que él tenía, al ver cómo expresaba sus últimas palabras, al ver cómo él entregaba su espíritu, ese centurión, ¿qué es lo que dijo? Verdaderamente este era el Hijo de Dios. Cayó postrado delante de él, porque al ver a Jesús, la apariencia de Jesús era del Hijo de Dios. Por eso Juan en capítulo 1, cuando comienza su evangelio, dice, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Uno veía al Señor Jesús y la única conclusión que sacaba es, Dios es inmensamente grande. El propósito de ser, de la venida del Señor Jesús, lo vamos a ver más adelante, es magnificar a Dios, en mostrar que Dios es un Dios grande. Y eso es el propósito de la iglesia, ese es el propósito de nosotros los creyentes. Y esto nace de nuestro espíritu, esto no puede ser fingido por una obra carnal, no puede ser fingido ni siquiera por una actitud física. Esto nace en el espíritu. Es el deseo del espíritu por buscar la gloria de Dios, por buscar que Dios sea glorificado antes que yo sea glorificado. Y vamos a ver el ejemplo del Señor Jesús en el capítulo 7 de Juan. Juan capítulo 7, vamos a leer del 14 al 18. Juan capítulo 7, y vamos a ver la actitud del Señor Jesús, las palabras del Señor Jesús. Juan capítulo 7, 14 al 18, leamos todos juntos. Dice, más a la mitad de la fiesta subió Jesús al templo y enseñaba. Y se maravillaban los judíos diciendo, ¿cómo sabe este letras sin haber estudiado? Jesús respondió y dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. Fíjense lo que enseñó el mismo Señor Jesús. El Señor Jesús sí tenía propiedad de darse gloria, ¿verdad? Él no tenía pecado. Ya él no venía de la descendencia corrupta de Adán. Y el mismo Señor lo expresó, yo soy del cielo, ustedes son de la tierra. Pero el Señor Jesús, aún así, él dijo, las palabras que yo les hablo no son mías, mi enseñanza no se me ocurrió a mí. Todo lo que les estoy diciendo es la enseñanza de mi Padre que me dijo que les dijera. Y ahí el Señor Jesús dijo, aquel que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Entonces hay quienes buscan su propia gloria. Buscar su propia gloria significa buscar reconocimiento. Significa buscar escenario, ¿verdad? Buscar ser admirado, buscar admiración. Pero el Señor Jesús dijo, el que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Más el que busca la gloria de aquel que le envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. Entonces el Señor Jesús dijo, yo no estoy buscando mi propia gloria. ¿Qué gloria estoy buscando? La gloria del que me envió. O sea, yo estoy aquí, no para que ustedes digan que yo soy grande. Estoy aquí para que ustedes digan, Dios es grande. El que me envió es más grande. El Señor Jesús dijo, el Padre es más grande que yo. Él es mayor que todas las cosas, ¿verdad? Nuestra seguridad, la seguridad de nuestra salvación, el Señor Jesús dijo que era la mano de su Padre. Dijo, ustedes están en la mano de vuestro Padre y nadie les arrebatará de la mano de su Padre, porque su Padre es mayor que todos. Esa fue la enseñanza del Señor Jesús. El Señor Jesús buscó la gloria de aquel que le envió. Es la esencia de Dios, es la esencia de la Trinidad. No buscar su propia gloria, sino buscar la gloria del otro. La esencia de Dios está en no buscar su propia gloria. Y esto lo vemos en toda la Escritura, ¿verdad? ¿Qué es lo que desea Dios de su Hijo?
¿Cuál es la posición que Dios quiere ver a su Hijo? ¿Cómo quiere ver Dios a su Hijo? Vemos Hebreos capítulo 1, en el verso 2, comenzando la epístola de Hebreos, que dice, habla acerca de lo que desea el Padre para el Hijo. Y dice, ¿a quién constituyó heredero de todo? ¿Verdad? Dios, dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por él, Hijo, ¿a quién constituyó heredero de todo? Diga conmigo, heredero de todo. ¿Qué significa ser heredero de todo? Que lo puso como dueño de todas las cosas. ¿Cuál es el deseo del Padre hacia su Hijo? El deseo del Padre hacia su Hijo es verlo exaltado. Es la gloria de su Hijo. Es que su Hijo sea honrado por toda la creación. Es que su Hijo reciba la herencia de toda la creación. El deseo del Padre no es buscar su propia gloria, sino la gloria de su Hijo. Él desea ver al Hijo honrado, entronizado en el cielo y ser honrado por la multitud de ángeles. Él desea ponerlo todo y sujetarlo todo bajo sus pies. ¿Verdad? La profecía dice, pídeme y te daré por herencia las naciones. Siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. El Padre quiere dar el honor al Hijo, el mayor honor de ser heredero de todo. Y amados, la buena noticia para nosotros es que nosotros también somos parte de esa herencia. Dios quiso levantar herencia para el Hijo también desde la tierra. Y esa herencia somos nosotros. La herencia del Hijo de Dios son los santos en la tierra. Vamos a ver Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1, verso 18. Y ese verso dice, para que nos abrió los ojos, alumbrando los ojos de nuestro entendimiento, para que ustedes sepan, dice, cuál es la esperanza a la que Él los ha llamado y puedan también, ¿no es cierto?, comprender, puedan también saber las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. O sea, dice la Biblia, ustedes están llamados a una esperanza grandiosa. Ustedes tienen una esperanza grandiosa, santos de Dios. ¿Y cuál es la esperanza de ustedes? Ser la herencia del Hijo de Dios. Dice, para que ustedes sepan cuál es la esperanza a la que Él les ha llamado a ustedes. Y cuál la gloria de su herencia en los santos. Ustedes deben saber que son la herencia del Hijo. Ustedes son levantados para ser la herencia del Hijo de Dios. Y el Hijo de Dios se goza en esa herencia. El Hijo de Dios se recibe gloria por esa herencia. Capítulo 17 de Juan, los primeros versos, el Señor Jesús haciendo la oración a su Padre, dice, Padre, te doy gracias porque, hablando de los discípulos, tuyos eran y me los diste y yo he sido glorificado en ellos. El Hijo recibe gloria de su herencia. El Hijo se alegra de su herencia, se goza de su herencia. Y nosotros somos la herencia de Él. ¿Verdad? La profecía en Isaías dice, Isaías 53, dice que el Señor Jesús en los últimos tiempos, cuando ya todo esté consumado, cuando se haga totalmente la voluntad de Dios, dice, y verá el Señor el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. ¿Qué significa quedar satisfecho? Quedar feliz, quedar gozoso. ¿Verdad? Algunos por ahí predican con el evangelio de la culpa y quieren instarlos a ustedes a evangelizar y les dicen, cuando estés en el cielo, el Señor Jesús te va a decir, ¿y por qué no lo predicaste a ese? Ese fue al infierno por tu culpa. Y como que Jesús va a estar enojado en el cielo, ¿no es cierto?, echándonos la culpa de todos aquellos que se fueron al infierno, que son culpa nuestra. La Escritura dice, verá el fruto de la aflicción de su alma. ¿Y cómo quedará? Satisfecho. No quedará enojado, no quedará irado, quedará satisfecho. Nuestro galardón será del porte, sin duda, ¿verdad?, del porte del esfuerzo que le pusimos acá.
pero el Señor no estará recibiéndolos con regaño. Usted no conoció a un Dios regañador. Ni a Pedro lo regañó. Y Pedro pensaba que sí se iba a llevar una retá, ¿no es cierto? Pero ni siquiera él lo recibió de esa forma. El que a mí viene, dice el Señor, yo no le echo fuera. Pero fíjense, el deseo de Dios, del Padre para su Hijo, ¿cuál es? Su gloria. Desea exaltar a su Hijo. Pero el Hijo, ¿qué deseó? Filipenses 2:5. ¿Qué dice? Que el Señor, si puede ponerlo ahí Daniel para que lo veamos, dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. O sea, el Padre quiso glorificar a su Hijo, y el Hijo, ¿qué deseó? Glorificar a su Padre. O sea, la voluntad de Dios es poner a su Hijo como heredero de todo. Pero el Hijo no quiso recibir ese honor. Dice, no quiso aferrarse a esa igualdad con Dios. Él era igual a Dios. Ahí dice la Biblia, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios. El Verbo era igual a Dios, el Verbo era igual al Padre, tenían misma gloria. Y el Padre quiso glorificar a su Hijo, quiso entronizar a su Hijo. Y el Hijo dijo, no, yo prefiero despojarme. Tengo el sentir para mostrar que tú eres más grande. El Señor Jesús le dijo al apóstol Pablo, mi poder se perfecciona en la debilidad. Eso viene del sentir del Hijo de Dios. El Hijo de Dios deseó ir a lo más bajo que pueda existir para honrar y mostrar que su Padre es el verdadero poderoso aquí. Es el verdadero grande aquí, es el único grandioso, ¿verdad? Cuando le dijeron maestro bueno, el Señor Jesús, ¿qué dijo? ¿Por qué me llamas bueno? Bueno, hay solo uno, el Padre. Aunque Dios deseó que el Hijo fuera honrado y heredero de todo, el Hijo prefirió ser un siervo humillado hasta la muerte. El Hijo prefirió experimentar la muerte para exaltar el poder del Padre que lo habría de resucitar. Amados, la venida del Hijo de Dios no es por causa del pecado del hombre, es por causa de la gloria de Dios. La gloria de Dios es el sentido de la venida del Hijo de Dios. El Hijo de Dios viene con el propósito de exaltar a su Padre, de mostrar cuán grande es el Padre, cuán grandioso es Dios. Ese es el único objetivo del Hijo, el único deseo del Hijo, el único sentir del Hijo. Y por eso aquí parte en el versículo 5 diciendo, haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. ¿Y cuál es ese sentir? No buscar nuestra propia gloria, sino la gloria de aquel que nos envió. La gloria del Padre. El Señor Jesús dijo, ¿cómo pueden ustedes, les dijo a los fariseos, cómo pueden ustedes agradar a Dios si buscan la gloria de los unos con los otros y no buscan la gloria del Dios único? Se celebraban ellos entre ellos. ¿Verdad? Es como que aquí nosotros llegáramos, nos reuniéramos y nos pusiéramos a celebrar entre nosotros, ¿verdad? Celebráramos todos los cumpleaños aquí adelante, celebráramos los aniversarios, nos felicitáramos entre nosotros, ¿verdad? Pero entre nosotros no hay felicitaciones, entre nosotros no hay gloria, ¿verdad? Ninguno de nosotros es merecedor de ninguna gloria, ¿verdad? Cuando hayamos hecho todo lo que Él nos pidió. No voy a decir que levante la mano. ¿Cuántos de aquí podrían decir, yo he hecho todo lo que el Señor me ha pedido? No creo que haya una mano arriba. Pero el Señor Jesús dijo, una vez que hayan cumplido todo lo que se les mandó y hayan hecho todo exactamente como Dios quiere, al final del día deben decir, siervo inútil soy, porque lo que me mandaron, eso hice. El Señor nos protege con esa palabra
de nuestro orgullo, de nuestra jactancia. El Señor nos protege con esa palabra de que nos salgamos de su voluntad y muramos por causa de no buscar la gloria del que nos envió. El Señor Jesús buscó la gloria del que lo envió. El Señor buscó la gloria del Padre. Fíjense, el Padre deseó la gloria del Hijo, el Hijo deseó la gloria del Padre y el Espíritu Santo también nos dice, ¿verdad? Que el Espíritu Santo no habla por su propia cuenta, sino que habla solo las palabras del Padre y del Hijo. El Señor Jesús dijo que el Espíritu Santo cuando venga, Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. El Espíritu Santo glorifica al Hijo. Si ustedes se fijan, nos fijamos en la Trinidad, ninguno de las tres personas en Dios se glorifica a sí mismo. Eso es la esencia de Dios. Pero la esencia del hombre, ¿cuál es? Darnos gloria nosotros, ¿verdad? Cuando somos atacados, nos defendemos. ¿Y por qué nos defendemos? Porque buscamos nuestra gloria, buscamos salir bien parados de las situaciones, buscamos que se nos vea bien, buscamos que no hablen mal de nosotros, nos enojamos mucho cuando hablan mal de nosotros porque tenemos muy alto concepto de nuestra propia gloria. Ponga atención acá. Cuando usted es sensible de lo que otros dicen de usted, cuando usted se enoja, se frustra porque otros hablan mal de usted, usted tiene muy alto concepto de su propia gloria. Usted está considerándose muy importante, más de lo que debería. Cuando buscamos la gloria del que nos envió, más que la nuestra, de verdad no nos va a preocupar lo que digan de nosotros. Nos va a importar nada. Es que este dijo que andaba y por esto que andaba haciendo esto. Que diga lo que quiera. Que diga lo que se le antoje. Que digan, que hablen. ¿Qué problema hay? ¿Verdad? Del Señor Jesús dijeron muchas cosas. ¿Ven alguna vez el Señor Jesús enojado por eso? Que se haya dolido porque hablaron mal de Él. Le decían que era samaritano y que tenía demonios. Decir que era samaritano ya era una ofensa. En ese tiempo era de grueso calibre. En este tiempo no suena nada. Oye, eres samaritano. No se va a parar ni me va a pegar el Dani, ¿verdad? Pero en ese tiempo decirle, entre los judíos, decirse uno que era samaritano era cosa seria. Era camorra, segura. Y al Señor Jesús le dijeron que era samaritano y que tenía demonios. Que era amigo de publicanos y de pecadores. Que no entendía nada, que no tenía discernimiento porque se juntaba con los pecadores y no se daba cuenta que eran pecadores. Decían muchas cosas de Jesús. Comilón y bebedor. Le gusta el vinayo, Jesús. No es como Juan el Bautista, ese sí que era santo. Comía pura miel silvestre y grillos nomás. Pero este otro llega y come de todo nomás, toma vino. Hasta yo creo que se ponía a bailar en las bodas. Los bailes no eran como los de ahora, así que no estén pensando mal. Jesús, hablaron muy mal de Él. Se dijo toda clase de cosas, pero Jesús no buscaba su propia gloria. ¿Cuándo se enojó el Señor Jesús? Cuando hablaron mal del Espíritu Santo. A Él le dijeron que tenía demonio, pero en una lo pillaron echando fuera a los demonios y dijeron, por el príncipe de los demonios echa fuera a los demonios. Y ahí no se aguantó. Y ahí fue la primera vez que reaccionó, que respondió. ¿Por qué? Porque no lo estaban tocando a Él, estaban tocando al Espíritu Santo. Y la Trinidad busca la gloria de las demás personas de la Trinidad. El Señor Jesús dijo, hablen de mí lo que quieran, digan de mí lo que quieran. Todo lo que ustedes digan acerca de mí les va a ser perdonado. Pero el que hable en contra del Espíritu Santo no le será perdonado, dice, ni en esta tierra, ni en este siglo, ni en el venidero. No hay perdón si ustedes hablan en contra del Espíritu Santo. De mí digan lo que se les antoje, pero nunca del Espíritu Santo. Ahí se choreó el Señor.
Entonces nosotros escuchamos que hablan mal de muchas personas y nosotros no nos enoja, pero cuando nos tocan a nosotros, ahí ya se acabó la cuestión. Buscamos nuestra propia gloria. Nuestro deseo es buscar nuestra propia gloria. El apóstol Pablo retó a la iglesia de Corinto por eso. En la iglesia de Corinto habían muchas peleas adentro entre los hermanos. ¿Verdad? Era terrible. Se llevaban a juicio. O sea, habían unos con otros que estaban en juicios pendientes. ¿Ya? Iban a las autoridades a acusarse unos con otros. Habían causas pendientes dentro de los mismos hermanos de la iglesia. Y Pablo les dice, paren. Les dice, ¿no son carnales cuando los tengo que retar por esto? Les dice, ¿por qué no mejor aprenden a llevar la ofensa? Lleven la ofensa. O sea, si alguien los ofende, carguen con esa ofensa, no se hagan problema, llévenla. No respondan mal por mal, ni maldición por maldición. El que hace eso siempre busca su propia gloria. ¿Y qué dice? ¿Quién es el verdadero? El que no busca su propia gloria, sino la gloria de aquel que lo envió. ¿Verdad? Vamos a ver Filipenses capítulo 1. Y lo vamos a ver en el ejemplo del apóstol Pablo. Porque a veces cuando uno saca el ejemplo de Jesús, los hermanos dicen, pero es que era Jesús. Yo no soy como Jesús, soy solo un hombre. Vamos a ver la visión que tenía el apóstol Pablo del servicio, de lo que significaba servir a Dios. A todo esto, esto significa servir a Dios. ¿Qué es servir a Dios? Buscar la gloria de Dios. Buscar en primer lugar la gloria de Dios y no la propia gloria. Centrarse en la gloria de Dios. Amar la gloria de Dios. Amar su gloria. El creyente es aquel que ama la gloria de Dios más que a su propia vida. Es capaz de dar la vida por esa gloria. Es capaz de dar la vida cuando se habla mal de Jesús, por no renunciar de Jesús. Y fíjense lo que dice el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 1. Vamos a leer verso 20. Algo que le vamos de más adelante. A ver. Filipenses, capítulo 1. Vamos a leer desde el 19. Del 19 hasta el 21. Todos juntos, 1, 2, 3. Porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación, conforme a mi anhelo y esperanza de que nada seré avergonzado. Antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, sea por vida o por muerte. 21. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Amén. Fíjense las palabras del apóstol acá. Pablo está preso. Cuando escribe estas palabras está encerrado. Esta es una epístola carcelaria. Es una carta desde la cárcel. Está hablando desde la cárcel. O sea, qué situación más terrible estar en la cárcel. Y fíjense lo que dice el apóstol Pablo estando en la cárcel. Dice que él tiene esperanza en que va a ser liberado. O sea, dice, sé que por vuestra oración y por la suministración del poder del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. O sea, conforme a mi anhelo, dice Pablo. O sea, ¿qué deseaba Pablo? Si a él le daban a elegir, él prefería ser libre, obviamente. No le gustaba estar en la cárcel. Pablo no era masoquista para que le gustara estar en la cárcel. Ahora las cárceles son horribles, imagínense en ese tiempo. Ahora son inhumanas, imagínense en aquel tiempo. Era peor que ahora, peor que hoy día. Si ahora la comida es mala,
ahí sí que tiene que haber sufrido el que caía preso. Y dice, conforme a mi anhelo y esperanza, y fíjense lo que dice aquí, en que nada seré avergonzado, antes bien con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo? Sé que cualquiera cosa que suceda, cualquiera cosa que pase, Cristo será magnificado en mi cuerpo. Diga conmigo, Cristo debe ser magnificado en mi cuerpo. Eso es lo que está diciendo Pablo. O sea, Pablo dice, yo sé que cualquiera sea la situación, que sea vida o sea muerte, verso 20, en mi cuerpo, o por vida o por muerte. O sea, Pablo está diciendo, ya sea que muera, porque había mucha probabilidad de que muriera, ya sea que muera o que siga viviendo, yo sé que de todas formas Cristo va a ser magnificado en mi cuerpo. ¿Y por qué tenía esa esperanza Pablo? ¿Quién de nosotros podría decir eso? O sea, yo sé que cualquier cosa que pase, Cristo va a ser magnificado en mi cuerpo. O sea, que me van a ver y van a dar gloria a Dios. ¿Por qué Pablo podía tener esta confianza? ¿Por qué tiene la propiedad de decir Pablo que ya sea que muera o que viva, Cristo va a ser magnificado en mi cuerpo? ¿Por qué dice eso? ¿Saben por qué? Les doy el misterio, ¿no? Verso 21, parte, ¿por qué? ¿Verdad? El por qué nos da los por qué. Los por qué, cuando están todos juntos, nos responden los por qué, que es la pregunta separado, ¿verdad? ¿Por qué Pablo sabe que Cristo será magnificado en su cuerpo, sea por vida o sea por muerte? Porque para él el vivir es Cristo y el morir ganancia. O sea, Pablo dice, yo sé que cualquier cosa que me pase, ya sea que viva o que muera, Cristo va a ser magnificado en mi cuerpo. ¿Y por qué sé eso? Porque para mí el vivir es Cristo y el morir ganancia. O sea, ¿cómo magnificaba Pablo a Cristo en su muerte? Tomándola como ganancia, considerando la ganancia. Fíjense lo que dice acá. Dice el 23, está hablando de la vida y de la muerte. Dice, porque de ambas cosas estoy puesto por estrecho, teniendo deseos de partir. O sea, Pablo, ¿qué tenía deseos? De morirse. ¿Pero por qué? Dice, teniendo deseos de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. ¿Sabe usted que estar con Cristo es muchísimo mejor? Entonces no le va a tener miedo a la muerte. ¿Cómo va a enfrentar la muerte si sabe que estar con Cristo es muchísimo mejor? Con gozo, con alegría, su encuentro con su Señor. La muerte para el creyente no es muerte. El Señor Jesús dijo, el que bebe mi sangre y come mi carne no verá la muerte. El muerte es el paso a la verdadera vida. Es el paso a la verdadera existencia. Pablo dijo, para mí morir es ganancia. Entonces, ¿cómo podían amenazar a Pablo? ¿Quién podría amenazar a Pablo? ¿Verdad? Cuando lo querían a lo mejor asustar, iban donde Pablo y le decían, mañana te vamos a matar. Y Pablo decía, gloria a Dios, voy a estar con mi Señor. Entonces su enemigo decían, ¿y cómo la agarramos con este? O sea, ¿cómo le metemos miedo? No hay forma. Este no conoce la palabra miedo. El que no le teme a la muerte no conoce el miedo, no conoce el temor. Por eso la Biblia dice, el perfecto amor echa fuera el temor. La verdadera fe, el saber que el morir es ganancia, echa fuera el temor. ¿Quién les va a hacer algo? El Señor Jesús dijo, no teman al que mata el cuerpo y después nada más puede hacer. No tema al que mata el cuerpo. ¿A quién debe temer? Aquel que es capaz, dijo el Señor, de echar su espíritu al infierno. O sea, tema a Dios. Pero el que mata el cuerpo y después nada más puede hacer, morir es ganancia. ¿Podemos decir morir es ganancia o no? ¿Es muy fuerte? Dígalo hasta que se lo crea.
Hay que repetir la palabra una y otra vez, meditar en ella. Ya el puro sermón del domingo no le va a alcanzar. No les digo, no le va a alcanzar. Repita. Por eso, cuando se dio la ley, dijo, escríbela en los postes de tu casa, repítela de día y de noche, repítelas a tus hijos mientras estás en la cama, cuando te levantes, cuando camines. Morir es ganancia, porque estar con Cristo es muchísimo mejor que cualquier cosa en la vida. Ahí vamos a magnificar a Cristo en nuestra muerte. Si vamos a la muerte llorando de miedo, no vamos a magnificar a Cristo así. ¿Cómo se magnifica a Cristo en la muerte? Yendo gozoso a la muerte. Y es un paso que todos vamos a tener que dar. ¿Y cómo se glorifica a Cristo en la vida? Porque dijo, o por vida o por muerte. ¿Verdad? O sea, Pablo dijo aquí, él concluye 24, lo que dar en la carne es más necesario por causa de vosotros. O sea, Pablo ahí estaba en un dilema. Dice, si me hacen escoger a mí, al final no sé qué elegir. Porque de verdad que deseo irme con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, pero quedar en la carne es mejor para ustedes. Eso es lo que está diciendo Pablo. ¿Verdad? ¿Quién les va a enseñar? ¿Quién los va a guiar? ¿Quién los va a retar? Ese es el sentir del apóstol en ese momento. ¿Y cómo se magnifica a Cristo en la vida? O sea, si seguimos viviendo, el apóstol Pablo dice, yo sé que aún así será Cristo magnificado en mi cuerpo. Vamos a avanzar al 3. Filipenses capítulo 3. La premisa de esto es que Cristo es ganancia. Cristo es ganancia. Y vean lo que dice el 3:7 de Filipenses. Dice, pero cuantas cosas eran para mí, ganancia. O sea, Pablo tenía cosas en esta tierra que eran para él, ganancia. ¿Usted tiene cosas en la tierra que son ganancia para usted? ¿De qué se siente bien aquí en la tierra? ¿De qué se siente orgulloso? De logros, cosas que tenga, relaciones que tenga, que usted le satisfagan. Son buenas, ¿verdad? Son buenas. Y dice Pablo, pero cuantas cosas eran para mí ganancia. Y en los versos anteriores las nombra. Para que ustedes, si tienen inquietud, vean después cuáles eran las cosas que para Pablo eran ganancia. Eran bastantes. Pablo era considerado uno de los mejores maestros de Israel. Por eso Pablo después, cuando va a las sinagogas, primero entra a las ciudades y entra calladito. ¿Cierto? Nos dice, yo apostaté de los judíos. Aquí. Él entraba nomás y le reconocían y le decían, Pablo, apóstol de Gamaliel, pase, enséñenos. Y todos se sentaban y dejaban que Pablo enseñara. Lo que Pedro no podía hacer. Pedro entraba a una sinagoga y no lo dejaban predicar. Pero Pablo entraba a una sinagoga y le daban el primer lugar inmediatamente. Era fariseo de fariseos, enseñado por Gamaliel, el mejor maestro que Israel quizá ha tenido en su historia. Pablo tenía un título muy alto. Nuestros títulos universitarios no son nada comparados con el de Pablo. Pablo era capísimo. Incluso los que estudian griego se asombran de Pablo. Los que estudian el griego, ¿verdad? Que la Biblia está escrita en el griego koiné, que es el griego popular de la época, estudian las cartas de Pablo porque Pablo hasta inventó palabras. Pablo fundió palabras y creó palabras que no existían. Pablo era un maestro en la lengua griega. Entonces él entraba a una sinagoga y lo dejaban predicar al tiro. Decían, es un honor tener a Pablo. Y Pablo iba y les enseñaba que el Mesías había venido. Y los dejaba a todos, pero ¿qué le pasó a este? Entonces fíjense lo que dice Pablo. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia. ¿Qué dice? Las he estimado como pérdida por amor de Cristo. O sea, Pablo dice, yo renuncié a toda esa admiración. Yo renuncié a toda esa gloria que tenía en la tierra. Yo renuncié a todo lo que me podría haber producido satisfacción,
a todo aquello que me podría haber producido quizá una alegría, ¿no es cierto?, de haber enseñado en la sinagoga, de ser considerado un maestro en Israel, de que mi nombre haya sido puesto en alto entre los judíos. Quizá Pablo, Saulo de Tarso, habría sido uno de los grandes entre el judaísmo hoy en día. Y hoy día, ¿quién es para los judíos Saulo de Tarso? El apóstata más grande que existe. El que corrompió el judaísmo y le dio fuerza al cristianismo. Entonces Pablo dice, ¿cuántas cosas eran para mí ganancia? Las he estimado como pérdida. Con la posición del apóstol Pablo, él habría vivido cómodamente, habría formado una familia, ¿cierto? Sería honrado por los de su comunidad, viviría con lujos en ese tiempo. Pero ¿cómo andaba Pablo? Perseguido, azotado, golpeado, casi muerto, en naufragio, en azote, todo lo perdió. Las he estimado como pérdida. 8. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como ¿qué? Como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Y fíjense lo que dice después, y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino por la que es de la fe de Cristo. O sea, ni siquiera dice al final del camino, yo quiero que tomen en cuenta mis acciones. No quiero que yo sea juzgado conforme a mis acciones, no sea yo hallado en mi propia justicia porque es basura para Dios, sino en la justicia que es por Cristo, en la justicia que viene de Cristo. Eso es magnificar a Cristo. Eso es saber que Cristo es ganancia. Lo hemos visto en Jesús y en el apóstol. Eso es la voluntad de Dios para nosotros, amados. Cuantas cosas tengo como ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Por amor de Cristo, mi Señor. Por amor del cual lo he perdido todo. Y lo tengo por basura con tal de ganar a Cristo. Eso es magnificar a Dios. Eso es mostrar que Cristo es más grande aún que mi vida. Eso es mostrar que Cristo es más grande que mis necesidades, que lo que yo deseo. ¿Por qué se vence a la tentación? La tentación muchas veces es fuerte, ¿verdad? La tentación parece de repente no poder resistirse. Pero resistir la tentación es mostrar que Dios es más importante que lo que yo estoy deseando. Es más importante que lo que yo estoy queriendo. Hay personas que caen en conflicto porque tienen una gran empresa y se convierten, pero la empresa es grande porque están robando, ¿verdad? Porque están estafando gente, porque están evadiendo impuestos. ¿Y qué hace ese jefe? ¿Sigue estafando? ¿Sigue robando? ¿O se consagra a Cristo y hace quebrar su empresa? ¿Qué pasa si hace quebrar su empresa? ¿Qué está diciéndole al mundo? ¿Qué está diciéndole a su familia? Cristo es más importante que mi empresa. Cristo es más importante que cualquier cosa que existe. Eso es adoración. Eso es servicio. Eso es servir a Dios. Amén. Entonces, cuando nos veamos enfrentados a una situación, ¿qué vamos a decir? Cristo es ganancia. Repita conmigo, Cristo es ganancia. Siempre, siempre Cristo es ganancia. Siempre escoger por Cristo es escoger la ganancia. Siempre escoger la obediencia es vencer. Nunca, nunca, bajo ningún motivo, despreciar a Cristo va a ser ganancia. Muchas veces vamos a pensar lo contrario. Muchas veces se nos va a engañar pensamos que pecando vamos a ganar alguna cosa. Jamás es así. Nunca es así. Nunca pasa de esa forma. Así que, amados, metámonos esta palabra en el corazón y en el espíritu. Digamos, Cristo es ganancia. Que sea magnificado Cristo en nuestro cuerpo. Amén. El Señor nos dará la fuerza. El Señor nos dará la fuerza para poder mostrarlo este año.
Amén, que la gente vea a la iglesia, vea a los creyentes y pueda decir cuán grande es Dios. Cuán grande es Dios. Que este año la gloria de Dios sea su mayor deseo, su mayor anhelo. Usted deje de buscar su propia gloria, deje de trabajar por su propia gloria, deje de tratar de construir un nombre y busque la gloria de Dios. Esto puede ser engañoso incluso para el ministerio, incluso para nosotros la iglesia. Nosotros podemos desear, quiero que Encuentro sea una iglesia grande, quiero que Encuentro sea conocida, ¿no es cierto?, en todo Chile, quiero que Encuentro tenga esto, Encuentro. No, tampoco. La gloria no es para nosotros, la gloria es para Cristo, la gloria es para Él, toda la gloria es para Él. Y el Señor nos va a engrandecer cuando nosotros busquemos su grandeza, cuando busquemos engrandecer a aquel que en verdad es grande. Vamos a ponernos en pie y vamos a pedir al Señor, Señor, que este año yo busque tu grandeza, busque tu gloria, busque tu exaltación. Que la gloria de Dios nos acompañe este año. Que la gloria de Dios vaya con nosotros durante este año y podamos decir, tengo confianza que Cristo será magnificado en mi cuerpo, sea por vida o sea por muerte. Ya sea que viva o que muera, el Señor será glorificado en mi vida. Oremos al Señor. Levanta ahí una oración a Dios.